Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estoy de regreso y estaré continuando con aquellas curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Clash of the Elite que quedaron pendientes del 10º capítulo de esta segunda temporada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 4. El inicio de la amistad entre dos compañeros de lectura. Cuando me refiero a dos compañeros de lectura, me refiero por supuesto a Yanakouji y Shina Hiyori. Y ahora se estarán preguntando cómo carajo sucedió eso. Bueno, eso ya lo sabrán a su debido tiempo, así que primero abordemos los hechos que fueron omitidos de este encuentro entre Yanakouji y Hiyori en la biblioteca, ya que de esa forma podremos comprender lo que propició que los dos se convirtieran en compañeros o amigos de lectura. En la novela, cuando Yanakouji atravesó la biblioteca para entregar el libro que Horikita le había encargado, él estaba considerando solicitar más libros aparte del que ya llevaba en manos, por lo que cuando se encontró con Hiyori batallando por alcanzar el libro de Cumbres Borrascosas de Emily Brown, que se encontraba erróneamente dentro de la sección de misterio, y como amante de los libros que es, Yanakouji instintivamente decidió ayudar a Hiyori a reubicar ese libro en la sección de romance al que pertenecía. Aunque había actuado casi por instinto, Yanakouji no era consciente de que era Hiyori Shina de la clase C a la que había ayudado sin darse cuenta, por lo que al percatarse de ese hecho, ambos reaccionaron y se reconocieron mutuamente. Después de unos breves saludos, Hiyori reacciona emocionada ante el libro que Yanakouji llevaba en manos, ya que ella igual estaba deseosa por también leerlo. Ante este hecho, Yanakouji se disculpa con ella por monopolizarlo egoístamente, pero contrario a sus expectativas, ella se muestra comprensiva debido a que ya lo había leído anteriormente, por lo que no le importaba leerlo más tarde. Al no saber qué más decir, Yanakouji procede a despedirse de Hiyori, ya que él no quería ser un estorbo para ella. Pero curiosamente Hiyori lo detiene y luego comienza a recomendarle libros de su agrado, casi como si se negara a dejarlo marchar. Aunque Yanakouji quería rechazarla educadamente, al final terminó perdiendo su oportunidad, ya que Hiyori había comenzado a ofrecerle y recomendarle varios libros que eran de su agrado, haciéndolo parecer como si fueran viejos amigos. Al ser testigo del aturdido y silencioso Yanakouji, Hiyori le pregunta vacilante si es que estaba haciendo una molestia para él, pero ese no era el caso en lo absoluto, ya que Yanakouji simplemente estaba sorprendido por el flujo incomprensible de los acontecimientos. Y por si fuera poco, después sucedió un hecho aún más desconcertante, ya que Hiyori le lanzó una invitación a Yanakouji para ir a almorzar juntos, pero al no poder comprender correctamente las palabras de Hiyori, Yanakouji solo pudo balbucear un patético de pura incredulidad, ya que desde la recomendación de los libros hasta la invitación para el almuerzo, todas eran casualidades que hacían pensar a Yanakouji que podrían ser los intentos de Hiyori para sonsacar la información a órdenes de Ryan. Pero independientemente de las intenciones de Hiyori, Yanakouji estaba confiado en que al final del día solo terminaría siendo marcado como gris, es decir, entre un sospechoso e inocente. Al interpretar el silencio de Yanakouji como un posible rechazo, Hiyori rápidamente intentó explicar que debido a la ausencia de compañeros afines en la lectura dentro de su clase, ella quería invitarlo a él debido a su gusto mutuo por la lectura, pero debido a la situación actual entre sus clases, Yanakouji no podía evitar sospechar de Hiyori, ya que su encuentro era simplemente demasiado conveniente con los planes de Ryan. De ahí su pregunta para Hiyori, es decir, si es que no presentaba ningún problema para ella el relacionarse con el enemigo. Además, si consideraba su desinformación de ella y su falta de presencia durante los exámenes anteriores, eso solo la hacía sentir aún más aterradora que Ryan a los ojos de Yanakouji, ya que literalmente ella era un manojo de misterios andante. Aunque estaba tentado a utilizar a Kei o Hirata para investigar a Hiyori, al final decidió abandonar esa idea, ya que actualmente Kei era una sospechosa de Ryan mientras que aún no podía confiar completamente en Hirata. Mientras Yanakouji analizaba sus alternativas, Hiyori corta su tren de pensamiento asegurándole que no tenía por qué preocuparse, ya que ella no era fanática de los conflictos, y si había ayudado a Ryan anteriormente, era meramente por simple formalidad. Al no tener ninguna razón convincente para rechazarla, Yanakouji termina aceptando la invitación de Hiyori, y ambos parten a la cafetería, lo que resulta en que Hiyori estallara en felicidad por la oportunidad de finalmente conseguir un amigo de lectura. Después de llegar a la cafetería y ordenar sus comidas, Yanakouji, como el caballero que es, se ofrece a cargar la mochila de Hiyori, que lucía aún más pesado que el amor que alguna vez ella tuvo por ti. Y sí, F por ti. Una cortesía que Hiyori tardó en aceptar debido a su renuencia a causarle molestias a Yanakouji. Mientras los dos comían, Yanakouji no pudo evitar quedar absorto en admiración por la elegante forma en que Hiyori manejaba sus palillos a la hora de comer. Aunque curiosamente, al parecer Hiyori nunca había ido a almorzar a la cafetería debido a sus hábitos encerrada y a su carencia de amigos, por lo que cuando Yanakouji la descubrió, ella se avergonzó ante ese hecho lamentable. Después de un poco de charla sin sentido, Hiyori finalmente comienza a compartir con Yanakouji los libros que ella misma había comprado con la única esperanza de que algún día, cuando ella se encontrara con alguien que compartiera su misma afición por los libros,
entonces ella podría prestárselos a esa persona para que los disfrutara tal y como ella lo hacía. Aunque lamentablemente debido al tiempo que le había tomado encontrar a esa persona, al final había terminado amontonando una gran cantidad de ellos. Pero en lo que respecta a Yanakaoji, que había sido testigo del buen gusto de Hiyori por los libros, él terminó aceptando de buena gana su oferta, y tomó algunos de los libros que Hiyori traía consigo. Aunque en el momento en que Yanakaoji se enteró de que Hiyori siempre cargaba consigo en todo momento ese ridículo montón de libros, él no pudo evitar pensar que ella realmente tenía algunos tornillos sueltos dentro de su cabeza como para hacer algo tan ridículo. Sin embargo, en el fondo él aún sospechaba de Hiyori, ya que basado en las pruebas circunstanciales, ella era simplemente sospechosa hasta el grado de lo absurdo, y si ella estaba actuando como suponía, entonces él quería alabar su perfecta actuación, ya que incluso él no podía encontrar nada raro en sus acciones. Pero si dejaba de lado sus paranoias, Yanakaoji creía que Hiyori realmente estaba siendo genuina con él, y debido a ello, él solo podía interpretar todo lo ocurrido como una mera extensión de su amor por los libros. Número 5. El misterio de la mente maestra de la clase D. En cuanto a la conversación que hubo entre el grupo Yanakaoji en la novela acerca de la mente maestra y otras cosas, pues simplemente nunca apareció en el anime. Y como el contenido de la conversación es algo interesante y divertida, por ello decidí compartirlo con ustedes. En fin, la historia va más o menos así y está situado en el mismo día que el almuerzo con Hiyori. Después de que las clases terminaran y a Yanakaoji leyera la invitación del grupo Yanakaoji para reunirse en el centro comercial Keyaki, la persona en cuestión es inmediatamente apuñalada con dagas verbales dirigidos directo a su kokoro, marcándolo como alguien repugnante. Naturalmente, esta fue una cortesía de Horikita luego de que ella fuera testigo de la sonrisa espeluznante de Yanakaoji mientras leía el mensaje de sus amigos. Aunque este ataque tomó a Yanakaoji con la guardia baja, también lo dejó completamente incrédulo y aturdido, tanto que incluso se tocó las comisuras de su boca para comprobar si realmente estaban formando una sonrisa o no. Aunque lamentablemente, ese gesto solo terminó irritando aún más a Horikita, ya que ella no sabía si realmente era genuina su sorpresa o si simplemente estaba haciéndose el tonto, ya que ella lógicamente se refería a su yo interior y no a su yo exterior, que siempre mantenía una perfecta cara de póker. Después de la retirada de Horikita, Yanakaoji se quedó perplejo, cuestionándose a sí mismo si es que realmente había estado sonriendo de esa forma o no. Aunque el hecho de que tuviera amigos que lo contactaran y que quisieran pasar tiempo con él, superaba con creces esa duda que Horikita le había dejado. Tras abandonar el aula y llegar al sitio de reunión con todos los miembros del grupo reunidos, todos comienzan a comentar sobre el dolor en el culo que estaban experimentando a causa del constante acoso de la clase C. Con eso como premisa, Haruka procede a reprocharle a Yanakaoji llamándolo traidor, ya que ella lo había visto almorzar con Hiyori durante el almuerzo, quien se suponía que era el enemigo. Por su parte, Yanakaoji no estaba particularmente sorprendido por esa acusación, ya que estaba seguro de que el tema surgiría tarde o temprano, debido a lo público que era la cafetería. Sin embargo, Haruka no se detuvo con solo atacar a Yanakaoji, ya que ella también involucró a la pobre de Airi, al revelar el cómo ella se andaba muriendo de la preocupación durante el almuerzo imaginando que le arrebataban a su amado Yanakaoji, y lógicamente ella entró en pánico al ser expuesta y traicionada por su mejor amiga. A veces siento que Haruka es toda una diablilla por dentro, pero en fin. Después de que Haruka quedara satisfecha con su interrogatorio amoroso y Yukimura maldijera a Yanakaoji de ser un maldito playboy traidor, es cuando finalmente Yanakaoji logra poder explicar su caso al resto del grupo, es decir, acerca de su encuentro con Hiyori en la biblioteca, sobre su invitación a almorzar y su posterior aceptación, que había sido una mera formalidad y necesidad, ya que siempre existía la posibilidad de que Hiyori estuviese actuando por órdenes de Ryan para investigarlo al igual que sus otros compañeros, por lo que él había considerado que actuar a la defensiva más de la cuenta en ese momento solo terminaría pareciendo aún más sospechoso innecesariamente, pero nosotros por supuesto sabemos que eso no es del todo cierto, y la misma Haruka también le refuta lo mismo, ya que según ella, cuando los había visto a los dos juntos en la cafetería, Yanakaoji parecía estar disfrutando de su conversación con Hiyori. En su defensa, Yanakaoji se excusa de que había sido por el bien de las apariencias, ya que de haber actuado abiertamente disgustado en su compañía, solo habría terminado resultando en algo contraproducente. Aunque desde mi perspectiva, sospecho que Yanakaoji realmente sí lo estaba disfrutando. Al final de cuentas, ambos habían conseguido establecer un gusto en común por los libros, así que si diéramos un veredicto objetivo, supongo que sería algo así, un 50% a que lo disfrutó y el otro 50% a que efectivamente estaba actuando por el bien de las apariencias. Pero en fin, esto se puede dejar abierto a interpretaciones. Pero continuando con la historia. A pesar de que Haruka no se tragaba completamente la historia de Yanakaoji, al final decidió dejar el asunto cuando Yukimura volvió a retomar el tema del acoso de la clase C sobre ellos, así como de la búsqueda de Ryan de la disquemente maestra de la clase D. Mientras todos explicaban su situación,
Haruka y Airi informan al grupo que ellas dos no tenían perseguidores de la clase C, mientras que Yukimura, Akito y Yanakawa no habían corrido con la misma suerte, debido a que por lo general siempre eran observados por una o dos personas o se encontraban casualmente seguido con una gran cantidad de estudiantes de la clase C en cada una de sus salidas. Aunque eso era algo preocupante y molesto, Haruka estaba más interesada en chismear acerca de la mente maestra de la clase D, ya que actualmente ellos solo podían especular y sentirse escépticos por si realmente existía o no dicha mente maestra, pero debido a que había ciertas pruebas circunstanciales que respaldaban esa posibilidad, como el crecimiento explosivo y repentino de la clase D tras tocar fondo o los sospechosos resultados en cada examen, esas incongruencias incomprensibles que rodeaban a su constante crecimiento como clase, los hacía pensar que realmente podrían tener una mente maestra que no fuera Horikita dentro de su clase. Posiblemente a causa de la atmósfera del momento, todos terminaron nombrando sus posibles candidatos a mente maestra. Curiosamente, dentro de esos nombres estaba el mismo Yukimura como propuesta de Haruka, además de Koenji y Hirata. Mientras todos debatían sobre este tema en particular, Airi, que había permanecido en silencio hasta el momento, lanza una bomba atómica de la nada, es decir, ella le cuestiona directamente a Yanakawa sobre la posibilidad de que él fuera la mente maestra que Ryan estaba buscando. Naturalmente, esto propició a que todas las miradas inquisitivas de sus amigos perforaran sin piedad la psique de Yanakawa al exigir respuestas. Sin embargo, la persona en cuestión permaneció completamente imperturbable ante esas miradas inquisitivas, y sin mostrar la más mínima pizca de pánico, Yanakawa procede a cuestionar a Airi por el razonamiento de su pregunta, ya que al darse cuenta de la inocencia y la carencia de malas intenciones en sus palabras, Yanakawa rápidamente concluyó que esta pregunta era solo una extensión natural de la habilidad de Airi para observar constantemente a los que le rodeaban, en especial a él mismo. Ahora, en cuanto a la respuesta de Airi a la pregunta de Yanakawa, ella solo argumentó torpemente que era porque Yanakawa siempre era calmado, inteligente y confiable, además de ser un buen consejero personal, pero principalmente por su sentido de la responsabilidad, ya que ella creía erróneamente que la causa de que Ryan persiguiera tan obstinadamente a Yanakawa era para vengarse de él, por haberse involucrado con ella durante el incidente con Sudo a principios de año. Naturalmente, Airi se refiere a la ocasión en que ella actuó de testigo para el caso de Sudo y los chicos de la clase C. Por su parte, el resto del grupo de Yanakawa estaban reflexionando profundamente la posibilidad de que Airi tuviera la razón, considerando que Yanakawa siempre proyectaba un aire de misterio, añadiendo el hecho de que también era cercano a Horikita desde el principio. Todo eso hacía que para ellos fuera bastante plausible que Ryan sospechara de él y que Airi llegara a esa conclusión. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, ellos simplemente no lo podían aceptar, ya que para ellos, así como para el resto de la clase D y las otras clases, Yanakawa solo era un chico promedio de pies muy rápidos. Número 6. El reencuentro entre padre e hijo. La historia plasmada en el anime estuvo algo distorsionada y bastante resumida, a decir verdad. No es que sea particularmente mala la adaptación del anime ni nada por el estilo, ya que de todos modos fue bastante reconfortante ver animado este épico reencuentro entre padre e hijo, puesto que este suceso representa un importante punto de inflexión en la vida escolar de Yanakawa. Aunque por otra parte, el término padre e hijo utilizado para nombrar esta relación creo que es incorrecto hasta cierto punto, ya que la terminología maestro-propiedad es más correcto para este par, independientemente de lo mal que se escuche, ya que literalmente es ese tipo de relación el que tienen los dos a Yanakawa. Pero dejando eso de lado, ahora abordemos los hechos de la novela. Cuando Yanakawa y Yabashira Sensei llegaron a la sala del director y se encontraron con el director que estaba sudando a baldes a causa de la presencia del hombre que tenía enfrente suyo, el director en cuestión se despidió apresuradamente de aquel hombre, prácticamente huyendo en compañía de una Yabashira Sensei que no disimulaba su agitación y preocupación ante esta situación inesperada, lo que es una clara diferencia con la Yabashira Sensei del anime, que casi se mostraba indiferente. Tras la partida de los dos, comienza la conversación entre padre e hijo que vimos en el anime, solo que en la novela, el desarrollo de esta conversación fue mucho más tenso de lo que presenciamos del anime. Por ejemplo, después de que Yanakawa le respondiera a su padre que sus órdenes solo tenían peso dentro de la sala blanca, en ese momento, su padre lo criticó de haberse vuelto demasiado hablador y prácticamente lo miró como si estuviera viendo excremento o algo peor que eso. También le recordó a Yanakawa los derechos que tenía sobre él al ser de su propiedad, además de la libertad y autoridad que tenía sobre él, como para decir si Yanakawa moría o vivía en cualquier momento. Aunque estas frías y crueles palabras de su padre no hicieron mella alguna en Yanakawa, y a pesar de ser plenamente consciente de que su relación solo era la de un padre e hijo en papel, aún así él estaba sorprendido de que su padre fuera tan abierto con ese tipo de declaraciones dentro de un país en la que la ley prevalecía ante todo. Debido a ello, él no pudo evitar pensar en su padre como una persona realmente malvada. Bueno, no es que él fuera muy diferente de su padre sinceramente, pero en fin, el colmo de la hipocresía, supongo.
No obstante, al presenciar la firme oposición de Yanakaoji de abandonar la escuela y volver a la Sala Blanca, su padre sacó a relucir el tema de su antiguo mayordomo que lo había ayudado a escapar y que ahora estaba muerto. Pero lo interesante detrás del aparente suicidio de Matsuo es que, aparte de ser despedido por desobediencia y tener su reputación laboral arruinado y destruido de por vida, a pesar de eso, aparentemente Matsuo había tratado de continuar con su vida lo mejor que pudo por un tiempo, pero al ser testigo de cómo la crueldad e irracionalidad de su antiguo empleador había terminado destruyendo también la vida de su único hijo, fue lo que llevó a Matsuo a suicidarse. Pero supongo que ahora te estarás preguntando qué fue lo que hizo exactamente el padre de Yanakaoji con el hijo de Matsuo como para llevarlo a tal final. Pues sinceramente fue algo bastante mezquino y malvado, ya que para hacer que el mayordomo se arrepintiera incluso mientras se retorcía en el infierno, el padre de Yanakaoji se había encargado exclusivamente de que dicho hijo, que era un joven responsable y estudioso, nunca lograra conseguir tener acceso a la educación, a la oportunidad laboral o a cualquier cosa que lo ayudara a progresar en sociedad. Es decir, literalmente destruyó su futuro y a cambio le dio una vida llena de miseria, tristeza, desesperación y desesperanza. Pero ahora te preguntarás el cómo demonios logró el padre de Yanakaoji todo eso. Pues primeramente se encargó de evitar de que el hijo de Matsuo ingresara a la prestigiosa academia a la que se suponía que ingresaría por sus propios méritos y naturalmente eso obligó al hijo de Matsuo a buscar otras oportunidades en otras escuelas públicas. Y gracias a que creía ingenua y erróneamente de que tarde o temprano dejarían de interferir con sus oportunidades de vida, él logró perseverar por un tiempo yendo escuela tras escuela, pero debido a la implacable y constante obstrucción del padre de Yanakaoji, al final el hijo de Matsuo terminó siendo demitido en cada una de las escuelas a las que intentó inscribirse. Y con tantos intentos fallidos, naturalmente el hijo de Matsuo terminó perdiendo el rumbo de su vida, sin la oportunidad de estudiar, completamente desempleado, sin esperanzas ni posibilidades, solo apenas aferrándose a la vida por pura fuerza de voluntad. De esta forma, el hijo de Matsuo fue acorralado poco a poco hasta que ya no le quedaba nada más que una vida en desgracia y desesperanza. Y de acuerdo al padre de Yanakaoji, para evitar que siguieran lastimando a su único hijo y como compensación por su error, Matsuo le suplicó al padre de Yanakaoji que perdonara a su hijo a cambio de su vida o algo así, ya que un mes después Matsuo se quemó a sí mismo hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de enterarse del lamentable final de su antiguo mayordomo, así como de las burlas de su padre por su indiferencia y desinterés ante este hecho, a Yanakaoji nunca mostró reacción o sentimiento alguno ante el parloteo de su padre, ya que para él no había ninguna necesidad de sentir remordimiento o empatía por la muerte de Matsuo o por la desgracia de su hijo. Al final de cuentas, el único responsable de ello no era otro que su padre, que los había conducido a la ruina y la desesperación. De igual manera, a Yanakaoji también sabía que la intención de su padre al contarle todo esto no era despertar su simpatía o algún tipo de sentimiento de culpa en él, sino que su intención era simple y sencillamente transmitirle sobre el destino que les esperaba a todos aquellos que se le oponían y desobedecían. Pero incluso ante esa amenaza, a Yanakaoji permaneció inquebrantable y en su lugar le refutó a su padre medio en broma que él respetaría la voluntad de Matsuo. Por ello, para no desperdiciar su sacrificio, a Yanakaoji prefería optar por no abandonar la escuela bajo ninguna circunstancia, al menos hasta su graduación, ya que él quería conocer el mundo que su padre había desechado en la búsqueda de su ideal. Porque tras su estancia en su actual escuela, él había sido testigo en innumerables ocasiones de la infinita curiosidad del ser humano, así como de la inmensa sed y hambre de conocimiento que yacía en su interior. Porque a pesar de la absurda cantidad de conocimiento, sabiduría, enseñanzas y entrenamiento que había recibido de su padre en la habitación blanca, aún con todo eso, él no podía reprimir su deseo por aprender todo lo que su padre había desechado en el pasado. Pero además de su insaciable apetito por conocimiento, a Yanakaoji también quería comprobar si es que la escuela de élite podría ofrecerle algo con el mismo valor que la habitación blanca le había venido ofreciendo desde su nacimiento, ya que no importaba lo eficiente que fuera la sala blanca con sus métodos de estudio y entrenamiento. Al final de cuentas, este lugar jamás podría saciar y suprimir el hambre de conocimiento, así como la infinita curiosidad de Yanakaoji. De ahí su desobediencia a las órdenes de su padre. Pero ante la obstinación de Yanakaoji, su padre terminó escupiendo toda su frustración acumulada por la interrupción de su plan de 16 años a causa de nada menos que su obra maestra, es decir, a Yanakaoji Kiyotaka. Pero también estaba terriblemente frustrado por el hecho de que su obra maestra ahora estaba desistiendo obstinadamente dentro de un lugar al que no podía acceder a su antojo. Por ello, él estaba dispuesto a hacer uso de cualquier método sin importar el costo, con tal de devolver a Yanakaoji al lugar al que pertenece y estaba destinado a permanecer. Sin embargo, por su parte, a Yanakaoji simplemente estaba escéptico ante la amenaza de su padre, eso principalmente a causa de 5 sencillas razones. El primero era que en base al tardío contacto de su padre con él, a Yanakaoji sospechaba que había un pez aún más gordo impidiéndole el paso, lo que habría sido la posible causa de su retraso, ya que una instrucción a medias de una persona cualquiera jamás podría haberlo frenado por casi medio año. La segunda razón era que su padre no llevaba consigo ninguno de sus guardias habituales, que por lo general nunca lo abandonaban incluso cuando iba al baño.
lo que significaba que no había tenido más opción que separarse de ellos a la hora de ingresar al campus de la escuela, debido a las regulaciones de la misma. La tercera razón era que si su padre realmente pudiera obligarlo a salir de la escuela, entonces lo habría hecho antes de contar hasta 3 justo después de su inscripción. Pero como se había esforzado por contactarlo y persuadirlo directamente después de medio año, entonces eso solo significaba que su padre no podía hacer cumplir su santa voluntad dentro de la escuela como lo hacía en el exterior. La cuarta razón era porque servía como un conveniente escudo político para Yanakaoji, es decir, si la escuela realmente resultaba ser un campo enemigo para su padre, entonces él no podría actuar imprudentemente al carecer de información suficiente, ya que si lo hacía, eso podría suponer un riesgo para sus ambiciones con la Sala Blanca, y de ahí el por qué no podía obligarlo a salir a fuerzas de la escuela. La última y más importante razón era que no importaba cuán perfecta fuera la disciplina a la que fuera sometida el ser humano, ya que inevitablemente entraría en un periodo de rebelión en algún punto de su vida, porque al final de cuentas no se podía conquistar el ADN tallado desde la antigüedad en las células del ser humano. Esa misma ley aplicaba en Yanakaoji. Con todo lo mencionado anteriormente, es en base a este sólido razonamiento que Yanakaoji estaba seguro de que su padre no le resultaría tan fácil el obligarlo a dejar la escuela. Sin embargo, en cuanto al padre de Yanakaoji, tenía una duda aún más apremiante por responder, es decir, ¿por qué demonios Yanakaoji había escogido salirse del camino cuando estaba destinado a superarlo y convertirse en el futuro gobernante de Japón? Esta es sin duda una pregunta bastante interesante, y una para la que afortunadamente tenemos una respuesta, ya que según Yanakaoji, su principal motivación era la de saciar su insaciable curiosidad, además de buscar su propio camino en la vida, pero también debido a su desinterés por perseguir las mismas ambiciones y fantasías que su padre. Esta discrepancia en sus objetivos fue lo que propició a que ambos nunca lograran alcanzar un entendimiento común. Por otro lado, después de que su padre le mencionara del reinicio de la Sala Blanca y le diera su ultimátum para que abandonara la escuela voluntariamente, o por el contrario a la fuerza, a Yanakaoji, que no lograba comprender del todo las motivaciones de su padre, terminó cuestionándole el porqué de su insistencia por devolverlo a la Sala Blanca cuando él tenía otros estudiantes de la Sala Blanca que podrían cumplir su voluntad y ambición como él quería. En respuesta, su padre le había refutado que eso era porque aún no había aparecido alguien que fuera mejor que Yanakaoji, de ahí su importancia como la obra maestra de la Sala Blanca. Lógicamente que Yanakaoji era más que consciente de esa realidad, y ahora te estarás preguntando el por qué carajos le preguntó eso entonces a su padre, si es que ya lo sabía. Pues la respuesta es sencilla, lo hizo para joder y nada más, o al menos supongo, si no, ¿por qué otra razón más lo haría? Pero bueno, dejando eso de lado. Después de su negativa, Yanakaoji le transmite nuevamente a su padre su intención de permanecer en la escuela, para seguir aprendiendo y para comprobar sus expectativas con respecto a la educación de la escuela, ya que le resultaba interesante estudiar cada uno de esos talentos que la escuela estaba desarrollando, además de que esta era una buena oportunidad para él el averiguar si las personas eran realmente iguales o no. No obstante, el padre de Yanakaoji solo se burló de su tonto hijo, ya que para él, que conocía parte de los detalles más finos detrás de la organización y modalidad que manejaba la escuela, consideraba a la escuela superior como una mera choza en donde la gente corriente y la escoria se reunía para formarse, y debido a ello, le resultaba difícil tragarse las palabras de Yanakaoji, pero sobre todo le cabreaba lo mucho que su mayor obra maestra se estaba desviando de sus políticas al negarse a abandonar la escuela. Al no poder concordar sus ideas sin importar el tiempo transcurrido, a Yanakaoji, que ya estaba cansado de su charla con su padre, él tenía planeado terminar la conversación antes de que una persona completamente inesperada ingresara al lugar donde ambos estaban conversando y los interrumpiera. Y lógicamente, dicha persona no era otro que el director Sakayanagi, el padre de la Loli Arisu. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el día de hoy. La última parte de esas curiosidades y diferencias del 10º capítulo de Classroom of the Elite los estaré abordando en otro video más adelante. Pero dejando eso de lado, recuerden que si el video les gustó, no se olviden de dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao, chao.